Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos hermanos, estimados amigos, Dios con su palabra siempre nos viene a hacer un gran bien. Con su palabra viene a transformar lo que no está del todo bien en nosotros. Porque el ser humano es perfectible y todos los días tenemos que ser mejores cristianos. Y para ello Dios nos da su palabra que viene siendo como aquello que nos facilita poder ser dóciles a la voluntad de nuestro Señor. Porque la palabra no solo nos manifiesta la voluntad de Dios, sino que también la palabra nos da la fuerza, la capacidad para poder emprender esa misión concreta que a cada persona nos ha dado en esta tierra. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios tomada de San Mateo capítulo 16 versículo del 24 al 28. Pero antes de leer, siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que el Espíritu Santo nos mueva, que nos permita tomar esas enseñanzas, esos propósitos concretos para poder dar a Dios esa respuesta que Él quiere de cada uno de nosotros. Me llama la atención cuando dice la palabra, el que sea santo, que se santifique más, y el pecador, que se convierta. De manera que la palabra de Dios siempre nos hace esa invitación y ninguno se queda como con ninguna persona que escucha la palabra se queda sin esa invitación especial. Una persona puede ser, si es pecadora, pues llega la palabra y le dice que se convierta el pecador. Si es una persona que lucha, que está en la sintonía con Dios, dice que se santifique más. También está en consonancia la parábola del viñador, que dice, mi padre es el viñador. Y al árbol se le apoda para que dé más fruto, para que reciba más fortaleza, para que concentre mejor su energía para poder dar esos frutos. Y al que no da fruto, pues se le corta. Y al que da fruto, se le poda. De manera que la palabra de Dios siempre nos hace un gran bien en nuestra vida. Le pedimos a la Virgen también que ella nos ayude para que cuando esta palabra llegue a nosotros, podamos responder como ella. Cuando el ángel le entregó la misión, la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, la servidora del Señor. Escuchamos la palabra de Dios de San Mateo capítulo 16. Y dice así, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará cada uno según su conducta. Os aseguro que alguno de los aquí presentes no morirá sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. De fondo puedo encontrar como primera enseñanza que Dios quiere nuestra conversión. Porque al final nos dice, voy a venir y voy a pagar a cada uno según su conducta. Por lo tanto, esta palabra nos está invitando a ir quitando de nosotros aquello que nos estorba en el camino de la santidad. Ir arrancando de nuestra vida
esos obstáculos que nos quitan tiempo, que nos quitan energía, que nos quitan aquello que hemos recibido de Dios para poder amarle, para poder servirle. Y para ello necesitamos negarnos. Y por eso dice ahora el Evangelio, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. Y es impresionante cómo dice el Evangelio, dice, el que quiera venirse conmigo. Y el que no quiera, bueno, quédate. Porque Dios a nadie obliga. Ciertamente Dios nos ha dado la libertad y cada persona es responsable cómo va a usar su libertad. Y cuando mal usamos la libertad, pues tenemos el riesgo de perderlo todo. Si nos ponemos a pensar todas las veces que he mal usado mi libertad, ¿cuánto he perdido? Si nos ponemos a pensar, ¿dónde estuviera yo si no hubiera malgastado mi tiempo, si no hubiera malgastado mi vida alejándome de Dios? Todo lo que perdió el hijo pródigo cuando salió de la casa del padre, aunque el padre tenía bienes en abundancia, pero sin duda que todo lo que perdió el hijo pródigo en un momento determinado debió echarlo de menos, debió darse cuenta que antes estaba mejor. Y cuando él quería comer, ni siquiera tenía la comida que daban a los cerdos. Y entonces él reflexionó. De eso se trata, queridos hermanos, de reflexionar que para poder ir al cielo tenemos que negarnos, tenemos que tomar la cruz. Y tomar la cruz significa tomar la voluntad de Dios como lo principal en mi vida. Ya no seguir como mi capricho, ya no seguir mi voluntad, sino aquello a lo cual Dios me está llamando constantemente. Y Jesús nos dice, si uno quiere salvar su vida, la perderá. ¿Y qué quiere decir el que quiera salvar su vida? No se refiere a esa salvación que Él nos ofrece, sino que se refiere al cuidado que tenemos de la vida y a veces ponemos mil pretextos y queremos ganar la vida meramente material y decimos que para lo espiritual no tenemos tiempo porque tenemos que atender el trabajo, tenemos que atender el negocio, tenemos que atender la familia, etc. Entonces, el Señor dice, si uno quiere salvar su vida, la perderá. Es decir, tenemos que ir en contra de corriente. Y eso de ir en contra corriente implica, como nos enseñó el Evangelio de ayer, muy amigo puede ser, pero si me está quitando, apartando de lo bueno, tengo que saber denominarlo con el nombre que se merece. Apártate de mí, Satanás, así le dijo Jesús a Pedro. Y no tuvo reparo en decirle la verdad. Tú no piensas como deberías de pensar. Apártate de mí. Y dice la palabra, si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Quien la pierda por mí, es decir, quien entregue su vida a Dios, la pierda por mí. Es como si dijera, quien deje todo por servirme, quien considere todo basura con tal de ganar, hacer la voluntad que yo les mando. Por eso dice, si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Quien se entrega al Señor, se pierde para el mundo. Es decir, el mundo ya no puede aprovecharlo. El mundo ya no puede hacer uso de él. El Satanás ya no puede usar como instrumento
a la persona que se entrega a Dios, a la persona que pierde todo por tal de ganar a Cristo. El que pierda su vida por mí, dice, la encontrará, porque Él es la resurrección y la vida. Y al final el Señor nos dice que pensemos que de poco nos serviría ganar el mundo entero. Y ese es el afán de tantos hombres y mujeres de hoy en día. El afán de tener. Tienen una gran sed de tener y quieren llenar su vacío existencial con cosas materiales. El error de los errores. No puedes llenar tu corazón con el tener. Tu corazón no puedes llenarlo de cosas materiales. Tu interior solo puede ser llenado por Dios. Y por eso Jesús nos hace esta pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Cuánta gente ha arruinado su vida por la vanidad, por la riqueza, por mal usada, por la envidia? Y dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Nos está diciendo Jesús que Él es el dueño de la vida y que tenemos que acudir a Él para que en Él la tengamos en abundancia. Por eso Él nos dice: quien pierde su vida por mí, la encontrará. Y si uno quiere salvar su vida, la perderá. Es decir, como dice el apóstol, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Entonces es como darle al Señor todo nuestro ser, que ocupe Dios nuestra vida, porque ya no la queremos para sí, la queremos para Él. Por eso dice: si uno quiere salvar su vida, la perderá. La perderá, es decir, se la entregará a Él, a Dios. Y ya no, ya no soy yo, dice el apóstol, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces ya no vamos a buscar mi ego, ya no vamos a buscar mis preferencias o mis caprichos. Ahora voy a buscar la voluntad de Dios. Por eso dice: si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Y al final Jesús nos advierte y nos dice: el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará cada uno según su conducta. Pagará cada uno según su conducta. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a llevar una vida cada día más correcta, una vida cada día dispuesta al sacrificio, dispuesta a la negación de todo aquello que no agrade a Dios, dispuesto a negarse, dispuestos a seguir al Señor, porque es un seguimiento voluntario, es un seguimiento en el que todos los días voy a decidir amarle, servirle como Él me lo pide, porque no podemos darle a Dios de una vez una sola respuesta. Todos los días tenemos que darle una respuesta, porque cada día tenemos que entregarnos más. La entrega que hice ayer ya no me vale para mañana. Mañana tengo que dar una nueva respuesta, una respuesta cada día más generosa. El que quiera venirse conmigo, dice Jesús. En estas palabras podemos encontrar también ese gran amor que Dios nos tiene. El que quiera venirse conmigo, como si nos estuviera diciendo: yo quiero, pero tampoco les puedo obligar, porque el amor nunca existe si es obligado. Es algo que tú tienes que decidir. El que quiera venirse conmigo.
Y si uno dice, sí, Señor, cuenta conmigo, como le decían los profetas, Señor, aquí estoy, envíame. Y dice Sabidurías, pero si estás dispuesto a seguirme, prepárate para las pruebas. Porque desde el momento en que tú dices, voy a seguir a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a negarme a mí mismo, desde ese momento viene la cruz. Desde ese momento vienen las dificultades. Pero en esas dificultades vamos a experimentar lo que dice el Señor. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Porque Dios nos va a saciar, porque Dios nos va a dar todo lo que podamos necesitar en esta vida. Querido hermano, querida hermana, ten en cuenta que tu vida es valiosa solo si en ella está Dios. Si en nuestra vida no está Dios, nuestra vida es usada para el mal. Nuestra vida es manifestación de muerte. Nuestra vida se marchita cada día más. Y cuando tú eliges seguir a Dios, cuando tú decides seguir a Dios, cuando comienzas a negarte ante el odio, ante el rencor, ante el resentimiento, ante la riqueza mal administrada, ante el placer, ante todo aquello que es negación de Dios, cuando tú decides dejar ese camino del mal, entonces viene la abundancia espiritual. Y entonces nos damos cuenta que la vida vale la pena asumirla, que la vida es posible, es compatible con el dolor, con el sufrimiento. En el dolor, en el sufrimiento, tener gozo, tener paz. Sufrir como Cristo en el silencio, sabiendo que si morimos con Él, viviremos con Él. Que la Virgen Santísima le guarde en su corazón inmaculado y que esta palabra, como siempre les he dicho, aunque en un primer momento encontremos pocas enseñanzas, por el hecho de escucharla, esta palabra va transformando tu vida. Es así. La palabra de Dios siempre es eficaz. La Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado.